Muy buenas tardes. Hoy hemos sido invitados para participar en un congreso, una actualización sobre algunos temas que son de vital importancia, como lo es restricción e inmovilización intraaula. Así que en breve nos vamos a estar conectando con el aula virtual del Ministerio de Salud, para poder participar de este importante encuentro. A ver, vamos a ver si lo tenemos aquí para dar ingreso, así ya quedamos conectados allí y esperamos el comienzo. Falta un poquito más de un minuto para dar comienzo a esta jornada. Lo vamos a estar grabando por este medio para luego poder compartirlo con nuestra gente. Restricción al movimiento espinal versus inmovilización completa. Está a cargo del doctor Silvio Aguilera, de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria. Hoy jueves 15 a las 16 horas. Estamos a menos de un minuto del comienzo, así que aguardamos a que comience la misma.
emergencias sanitarias. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Otra vez vuelvo a estar acá, desde las palmeras. No, otra vez dio la casualidad que otra vez estoy acá en la universidad tomando examen. Así que recuperando los espacios con esto de empezando a la presencialidad. La verdad que no podía no estar en una presentación tan importante ahora después Gaby lo va a presentar, pero con la importancia que tiene que esté Silvio con nosotros y sobre el tema que Silvio va a hablar, ¿no? La verdad que muy, muy, muy agradecida de que estés con nosotros y que, bueno, de que esto se pueda difundir y puedan escuchar esto tan importante que vos tenés para contar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Otra vez repito todo lo que es el equipo de salud, que no solamente está en este momento viendo y escuchando esta charla, sino todos los que después la bajan y la pueden ver desde YouTube. La verdad que nos parece que es fundamental el tema de la capacitación para poder tener un prehospitalario de calidad, con todo lo que es el equipo de salud y con toda la llegada a todo el país. Así que estamos muy contentos con lo que es este curso, estas jornadas. Bárbaro, gracias Patricia por estar siempre. Bueno, como decía Patricia Spinelli, la directora nacional de talento de emergencias sanitarias, yo estaba por poner otro cargo. No quiero más. Pero uno solo es suficiente. Me encanta. Bueno, más de 2000 personas cada jueves se conectan con nosotros y están de todo el país, al igual que el equipo de capacitación de nuestra Dirección Nacional de Emergencias. Así que bueno, muy agradecidos. Seguramente más tarde se va a conectar el doctor Bernardo Medina, que es el secretario de Calidad en Salud, para saludarnos, que también quería estar presente. Y bueno, yo quiero presentar en este momento, perdonen, al doctor Silvio Aguilera. El doctor Silvio Aguilera es médico especialista en emergencias, es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, es presidente de la Fundación Emergencias y asesor académico de la FEM, que es la Federación de Cámaras de Empresas. Silvio, gracias por estar con nosotros. No te vas a morir, Sosa, te lo pido por favor. No, yo creo que como es un gran amigo, se emociona de presentarme, ¿viste? Claro. Se emociona. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Tana, gracias, Gabriel. La verdad que es un placer para mí estar acá y transmitir. Ahora vamos a empezar a hablar de un tema muy importante del cual venimos trabajando hace mucho tiempo. Estamos yo lo voy a comentar al final, por sacar un consejo con la Academia Nacional de Medicina y todas las sociedades científicas, universidades, y realmente creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque a través de este programa que tienen ustedes, de la DINESA, de la Secretaría de Calidad en todo el país, porque muchas veces, muchas de las capacitaciones o de las charlas que están no tienen el alcance que tienen ustedes. Así que bueno, sin más, empiezo. A ver si los que me apoyan técnicamente ya me dan el ok y ponemos... Claro, gracias Silvio, gracias Tana por estar como siempre. Por favor. Gracias Tana. Seguimos conectados. Bueno, vamos a poner acá la presentación. Ustedes me dirán si se ve o no se ve. ¿Se ve? ¿O todavía no? Todavía no. Yo ya la tengo, a ver si no tengo que hacer algo. Perdón, sí, Gabriel, creo que ingresó, no sé si será Arnaldo, está por ingresar. ¿Que quieren aprovechar ahora? O... Dale. Sí, si está por ingresar, dale. Creo que está, pero bueno, está sin cámara, por eso pregunto, por las dudas. Como quieran, como quieran.
Si no, empiezo y cuando él esté listo, corto en el momento que diga él o lo esperamos unos minutos, como ustedes quieran, no hay ningún apuro. Vos dirigís, Gabriel, vos decís. No, vayamos arrancando si querés, porque capaz que arranco con esto y después luego aparece, bueno, como decía Patricia y Silvio, obviamente para nosotros todo lo que es la restricción de movimiento espinal es un tema importantísimo en el futuro de la atención inicial del trauma, ¿no? Algo que, como decimos en estos tiempos, cambia el paradigma quizás de la atención inicial del paciente traumatizado, en algo que estamos acostumbrados a la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que cada 5 años, a veces antes nos actualizamos y leemos las normas, se discuten entre las áreas científicas. Bueno, hoy el trauma nos trae a esto, con lo cual, bueno, estamos agradecidos que se esté Silvio presentando. ¿Se ven? No se ve Silvio. No, a ver ahí. no. Ahí estamos. ¿Está? Listo. Bien. Bueno, largamos y avísame cuando esté armando y corto para que él salude a la gente. Bueno, vamos a hablar de esto que es restricción del movimiento espinal y vamos a empezar con 2 fotos. No importa dónde es esta foto, podría ser en cualquier lugar, como vamos a hablar de Argentina, pero podría ser también en cualquier lugar de Latinoamérica. Esta foto está sacada, por eso no he ocultado, diríamos, las caras, porque está sacada de un diario, ¿no? Dentro de un diario está esta foto. Entonces, uno ve esa imagen y ¿qué es lo que ve? ¿Qué se imagina? Como siempre, en trauma hay una cinemática, por lo tanto, no sabemos, acá no le podemos preguntar. Esta es una foto, pero ¿qué vemos? Una moto que está en el piso, un auto que está detenido, acá hay una persona que no está identificada, pero está con guantes, con lo cual uno puede decir, bueno, será un rescatador, será alguien que pasaba por ahí y se puso los guantes. Acá tenemos personal de seguridad, con lo cual uno puede decir, bueno, lo primero que tenemos que decir es quizás la escena es segura, aparentemente es segura. Y entonces acá vemos un personal de salud, no sabemos si es un técnico, una técnica, una enfermera o una médica, que está conversando con alguien que está sentado y una persona que le tiene con el hombro. Entonces, si uno ve estas fotos, imagina que esta persona pudo haber sido víctima, no sabemos si iba arriba de la moto, si se cayó de la moto, si la moto la atropelló, pero está sentadita en una silla y el personal de salud la está interrogando, ¿no? Entonces, mucho más no podemos decir de esta foto y ya yo estoy, me parece, fantaseando mucho, pero eso es lo que ve la foto. Si vemos la foto siguiente, ya que vemos que hay una ambulancia, no sabemos cómo está tomada la foto de otro lugar, fíjense, pero hay una ambulancia, hay un personal que está identificado, sigue el personal de seguridad, y la paciente o la persona que estaba sentada en la silla, vemos que está acostada, que está en una tabla, y que hay alguien ahí que no alcanzamos a visualizar, que está agachado y que está trabajando con esta paciente. Y acá sí ya podemos decir paciente porque le están colocando en una tabla y tiene un collar. Y acá en primer plano vemos la camisa, que está, no está baja, sino que está en su posición de transporte elevado. Entonces, no podemos decir nada más. Esto a ninguno de nosotros nos podría sorprender. ¿Por qué? Porque siempre lo que dijimos es, ante una paciente o un paciente víctima de trauma, hay que colocarle collar, hay que colocarla en la tabla, la colocamos arriba de la camilla, la subimos a la ambulancia y la llevamos a la institución más cercana, donde, bueno, ya como estamos hablando del prehospitalario, no vamos a hablar qué le van a hacer en el hospital. Esto ocurre a diario. Entonces, uno empieza a hacerse varias preguntas. ¿Por qué le colocaron el collar cervical? Y porque hay una norma que dice que todo paciente víctima de trauma tiene que ser, y acá, si estaba en una motocicleta, y la cinemática me dice que si apenas la tocaron, la atropellaron, puede tener una lesión en la columna. Y la tabla, lo mismo, para inmovilizar toda la columna. Entonces esto es lo que hacemos habitualmente, y prácticamente en nuestra cabeza está que a todo paciente víctima de trauma hay que colocarle un collar y una tabla. Pero alguien me va a decir, pero esta paciente estaba sentada en una silla. Bueno, no sabemos por qué se sentó, si la trajo un vecino, si le trajeron una silla, y había un personal de salud que estaba interrogando. Quizás le interrogó y estaba la paciente confusa o estaba con dificultad para mover. No sabemos.
Por eso no puedo evaluar si está bien que la colocaran en la tabla y le colocaran el collar. Entonces, hay un concepto, que es el que vamos a hablar hoy, que es esto, restricción del movimiento espinal. Pero lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros, desde siempre, es esto, es la inmovilización espinal completa. Entonces, vamos a ver si esta inmovilización espinal completa o total versus la restricción del movimiento espinal, si es lo mismo, si no es lo mismo, y en qué circunstancias tendremos que hacer una o tendremos que hacer otra. Y entonces, vamos a hablar algo que sabemos mucho, y que todos los que estamos acá lo conocemos, que es la inmovilización espinal completa. Muy linda en esta foto, donde vemos que tiene un collar cervical, con eso no alcanza a inmovilizar la columna cervical, entonces le colocamos los laterales y le colocamos la tabla espinal para inmovilizar toda la columna. Después, con las diferentes correas, esta paciente la colocamos en la camilla y así la llevamos a la hospital. Esto es lo que habitualmente uno tiene el concepto. Y todos los primeros respondedores, sean bomberos, sean técnicos, sean enfermeros o sean médicos que llegan, habitualmente hacen esto con un paciente o una paciente víctima del trauma. Entonces, vamos a ver el concepto que llamamos restricción del movimiento espinal. Y acá en restricción del movimiento espinal, ¿qué estamos viendo? Un collar. Y entonces, si Silvio, ¿y la tabla? ¿Dónde está la tabla? Ahora cuando apretes el botoncito va a aparecer. No, la tabla no va a aparecer, porque el término restricción del movimiento espinal se refiere a esto, colocar el collar cervical. Bueno, entonces lo único que vamos a aprender hoy es que la tabla no la usemos. Vamos a colocar, sí, vamos a usar el collar, pero no siempre. Entonces, el tema de hoy básicamente es esto, que es la restricción del movimiento espinal, es colocar el collar cervical, no colocar la tabla, pero el collar cervical no se coloca así. Bueno, vamos a ver un poco a justificar desde el punto de vista de la ciencia por qué no siempre. Y lo primero que preguntar es, bueno, ¿y cuándo lo coloco? No se apuren, ya va a llegar. Entonces, fíjense, esto es un resumen que yo hice de una serie importante de cada uno de estos trabajos, presentado en diferentes años. Fíjense, el más viejo de 1993, no acá, perdón, 1988, hasta el más nuevo, que es el del 2011. Fíjense la cantidad de pacientes. Hay series muy grandes, por ejemplo, esta de 250.000, esta otra de 280.000, esta de 111.000. Y acá, ¿cuántos tenían lesión cervical? ¿Qué entendemos por lesión cervical? Que a todos estos pacientes le hacían una radiografía de columna cervical. Y a estos que están acá, en este caso 169 sobre estos 8.000, casi 300, tenían una fractura a nivel cervical. Es decir, no era lesión espinal, es fractura. Fíjense que el porcentaje está alrededor de podríamos decir, un 3%. Hay series que llegan hasta el 4.3% y otros que están alrededor de que menos 1.7, 1.8. Es decir, recuerden estos porcentajes, porque entonces esto nos va diciendo, bueno, entonces si yo acá tengo 250.000 pacientes víctimas de trauma, solamente en 4.400 tengo lesión cervical. Por lo tanto, hay en 245.000 que no los tienen. Entonces yo le tengo que colocar a todos por estos 4.500, y lo primero que muchos de ustedes van a decir, y sí, porque yo no sé estos 4.500 quiénes son. Entonces, como yo no sé quiénes son, le tengo que colocar a todos. No se apuren, vamos a ver ahora qué es lo que dice la ciencia. Entonces, hubo unos primeros trabajos, fíjense esto, que eran todos estudios prospectivos, ¿no? Y en total todos estos trabajos suman 4.170 pacientes. De estos 4.170, 107, 2.6%, es decir, lo remarcamos porque la incidencia de lesión ósea cervical está alrededor de eso. Y entonces, estos trabajos prospectivos aquí apuntaban. Bueno, ¿cómo identifico yo estos 7 pacientes? Estos 107 pacientes, si yo los identifico, me evito tener que hacer en 4.170 estudios radiográficos. Es decir, vamos a ver en cuáles. Y bueno, y entonces ya estos empezaron a decir, todos los pacientes con fractura, todos los que tenían fractura, tenían algún criterio clínico identificable. ¿Cuál era? Bueno, algunos tenían estado mental alterado, otros dolor en el cuello, otros evidencia de intoxicación alcohólica o intoxicación con, por ejemplo, benzodiazepinas,
o tenían una lesión severamente dolorosa distractora. ¿Qué es esto de lesión severamente dolorosa distractora? Son pacientes que tenían una lesión en otro lugar, no del cuello, en otro lugar, por ejemplo, una fractura expuesta, o una fractura de pelvis, o una lesión erosiva importante, por ejemplo, ustedes saben, cuando hay una colisión, el que maneja una moto y se tira, tiene toda una lesiones por erosión, es decir, que el dolor que tenía le distraía y no podíamos saber exactamente si tenía o no tenía alguna lesión, porque no refería dolor, o el estado dental alterado evitaba, es decir, porque no tenía otro elemento. Entonces, bueno, ya vamos achicando el universo a los cuales tenemos. Pero estos no son trabajos hechos con una, diríamos, ser tan estricto. Entonces, ahí empiezan a aparecer, y hay unos 3 trabajos más importantes que son. El primero, muchos de ustedes lo habrán escuchado, es el estudio Nexus. El estudio Nexus se hizo en Estados Unidos, en 21 hospitales, juntaron 34.000 pacientes con trauma cerrado y eran pacientes de más de 18 años. Qué bueno, qué buen estudio. ¿Y cuándo se hizo? Fíjense, se publicó en el 2000, es decir, que ya lleva 21 años este trabajo. No es que algunos conceptos que vamos a ver ahora vienen de hace mucho. A veces nos planteamos por qué seguimos haciendo muchas cosas en medicina cuando ya la evidencia indica otra cosa. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hicieron estos pacientes? Fíjense, 34.000 pacientes, 818 tenían lesión cervical, es decir, tenían una fractura. 2.4. Es decir, estamos siempre ahí alrededor del 2,5 y del 3%. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, a ver, generaron unas reglas, y entonces dijeron, si yo aplico estas reglas, no se apuren, ya se las voy a, para aquellos que nunca las han escuchado, las van a escuchar ahora, si yo aplico esas reglas, y digo, este paciente probablemente no tenga una lesión, o tenga una lesión, yo, ¿cómo lo puedo evaluar? Fíjense, todos los pacientes, estos que eran 34.000, esta regla tenía un 99% de sensibilidad y un valor predictivo negativo 99.8. Es decir, la sensibilidad, es decir, que tiene, a mí no me importa que tenga falsos positivos, diríamos, decir que yo tengo 100 pacientes con estos síntomas que vamos a ver ahora, y algunos tenían fractura y otros no. A mí lo que me importa es que si había pacientes que no tenían que es lo que llamamos especificidad, no tenían ninguno de esos síntomas que yo, o esos indicadores que yo digo, y se me pasó alguno y se me fue, ¿no? Eso es un falso negativo. Bueno, fíjense, aquellos que tenían con lesión negativa, la sensibilidad, fíjense, 99.6, y el valor predictivo negativo prácticamente del 100%. Entonces dijeron, bueno, si nosotros, porque ¿cuál era el problema? Y al hospital, todos los pacientes, estos 34.000, les llegaban con collar y tabla. Entonces, si a mí me llegan con collar y tabla, y estoy en un servicio de emergencia, forzosamente le tengo que ir a hacer radiografía. ¿Y qué radiografía? Y radiografía frente, perfil, oblicua, y algunas en posición para ver la primer vez. Eso ya también las radiografías, ustedes saben que las 3 radiografías tienen falsos negativos, con lo cual hoy lo que le tendría que hacer a estos 34.000 pacientes es una tomografía computada cervical. Entonces, entre básicamente la irradiación que hacemos, el costo que tiene, por eso dicen, bueno, vamos a ver a quién le hacemos y a quién no. Y entonces surge esto, no en el prehospitalario, sino en el hospital, a ver a quién les podían hacer radiografía o no. Y eran estos. Entonces, ellos dicen, pacientes que no tienen anormalidades neurológicas, es decir, un estado mental normal y ausencia de déficit focal, que no tienen evidencias de intoxicación, que no tiene dolor en la línea media de columna cervical, y que no tienen otra lesión dolorosa distractora, y la definen como fractura de huesos largos, lesión visceral que requiere consulta quirúrgica, una gran laceración, gran quemado, u otra lesión que produce alteración funcional aguda. Si todo esto es negativo,
el paciente que me viene de afuera, que me lo trajo una ambulancia con collar y con la tabla, yo le saco el collar, le saco la tabla y digo, no hace falta hacerle estos estudios. Esto es, fíjense, estamos haciendo en el hospital, vamos a ver qué pasa con el prehospitalario, pero fíjense que para qué yo en el prehospitalario colocar collar, si después cuando llegue al hospital no le van a hacer radiografía, le van a sacar el collar. Pero esto era hospitalario. Ahí ponemos una intriga, si te parece, Silvio. Está conectado Arnaldo Medina, secretario de Calidad de Salud de la Nación. Muy bien. Tenemos que con nosotros, así que gracias, Arnaldo, por estar. Sabemos las múltiples actividades, y bueno, gracias Arnaldo por estar con nosotros. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Silvio. Te estaba escuchando un poquito, por ahí un poco fuera de foco, porque entré más tarde. Pero bueno, muy corto lo mío. Simplemente les quería dejar un mensaje de felicitaciones a quienes están realizando esta tarea de la Dirección Nacional de Emergencias, por este 6º encuentro de actualización, ¿no? en emergencias de la Red Nacional de Emergencias Prehospitalarias, y decir lo que hemos dicho en otras oportunidades, rescatar este nuevo rol, no nuevo, ¿no? Sino fundamentalmente en reforzar y retomar el rol que la DIMESA siempre debió tener, que es un rol rector a nivel nacional, digamos como un rol de referencia, el rol rector, que se expresa en todas estas capacitaciones, en ciclos de actualizaciones, y también en la propuesta que estamos llevando adelante respecto al desarrollo de una red nacional de simulación y de estar presentes en toda la red de emergencia a nivel nacional. Y rescatar también esto de la emergencia prehospitalaria, ¿no? La importancia de poner el foco en este aspecto de la emergencia, muchas veces olvidado, descuidado, que tiene tanto peso, ¿no? El resultado que tiene no solamente la emergencia, el sistema de salud en general, ¿no? Que todos lo sabemos, lo conocemos, pero que es tan importante que también desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la Dirección Nacional de Emergencias se ponga el foco en este lugar y se congregue a las trabajadoras y trabajadores de todo el país para ciclos de actualización, para fortalecer la tarea de cada uno, también para intervenir en todos los aspectos que hacen al desarrollo de la emergencia prehospitalaria, por ejemplo, en el apoyo de iniciativa para el técnico en emergencia, el rol del técnico en emergencia, que nos parece que es sustancial para fortalecer la emergencia prehospitalaria, y por eso estamos proponiendo un proyecto de ley para fortalecer, primero, recortando y que este futuro de la emergencia y con el futuro del sistema de salud en nuestro país. Bueno, ese es el mensaje que les quería acercar, más allá del tema que hoy están tratando, que reviste su importancia, por supuesto, y es tan importante para la actualización de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, pido disculpas de interrumpir la actividad, dejo que sigan con la actividad y les dejo un saludo muy grande, un saludo a la ministra de Salud, a Ravizzotti también, de apoyo a esta actividad, y un saludo muy fuerte a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, Arnaldo, por estar con nosotros. Bueno, Silvio, gracias nuevamente. Bueno, gracias. Yo también agradecerle a Arnaldo, porque la verdad que esto que se auspicia desde la Secretaría, la verdad que es muy importante. Y quería decirle, ayer tuve la suerte de anoche en la diplomatura. Y bueno, vos hablabas, era un poco el tema, eran los diferentes
y hablaba del sistema argentino y la fragmentación que tiene en los 3 subsectores. Me parece que es muy importante. Ustedes saben que yo, bueno, desde lo académico estoy como vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, pero estoy en la Federación de Cámara, que reúne a todas las empresas más importantes privadas de emergencia prehospitalaria. Entonces me parece que esta función que tenemos entre el sector público, hoy, en la clase de hoy, en la charla que estamos hoy, el sector público, el sector privado y el sector de la academia, me parece que es una muestra de que podemos trabajar en conjunto los diferentes subsectores, y hablo específicamente del prehospitalario, donde hay un subsector público y un subsector privado, prácticamente no existe de la seguridad social, es decir, que me parece que es un ejemplo de cómo podemos trabajar los diferentes subsectores, que estamos todos atrás de lo mismo, de una buena calidad de asistencia médica. Así que, bueno, es un honor para mí que hayas estado presente acá, Arnaldo, y contar con tu respaldo, y trabajamos mucho con Gabriel desde la sociedad, y bueno, permanentemente sé el apoyo que vos das, y estamos todos esperando ansiosos la ley de técnicos, ¿no? Es decir, estamos trabajando hace muchos años en eso, y para nosotros realmente va a ser un gran festejo el día que salga. Así que, nuevamente, Arnaldo, te quiero dar las gracias por estar en este espacio. Ya se la di a Gabriel y a la Tana porque me han invitado, pero bueno, es un honor que vos hayas estado en esta presentación. Bueno, Silvio, muchas gracias. Gracias, y también aprovecho para saludar a la Sociedad Argentina de Emergencia Prehospitalaria y agradecer toda la colaboración que están teniendo con nosotros, con la Dirección Nacional de Emergencia, con la Tana y Gabriel. Así que también aprovecho esta ocasión. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, seguimos con la ciencia, ¿eh? Ahí vamos a compartir. Compartimos pantalla. Y así continuamos, ¿no? Bien. Ahí lo estoy poniendo en modo presentación. ¿Se ve bien? ¿Alguien que me dé un ok? ¿Sí? Gaby, ¿se ve bien? Se ve perfectamente. ¿Gabriel? Se ve perfecto, ¿eh? Listo. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces decíamos en el Nexus, si yo estoy en un hospital y me llega un paciente que no tiene nada de esto, no le hago la radiografía. Entonces, bueno, ya podemos diciendo, bueno, entonces si no le van a hacer la radiografía en el hospital, ¿para qué le coloque el collar? Bueno, simultáneamente, más o menos por la misma época, fíjense, en el 2001, y no en Estados Unidos, sino en Canadá, sale un trabajo prospectivo muy similar, con menos pacientes, es decir, cerca de 9.000 pacientes, también pacientes de más de 18 años con trauma cerrado. Entonces, ellos toman, fíjense, de estos 9.000 pacientes, el 1.7 tenían lesión. Cuando hablo de lesiones, tenían alguna fractura a nivel cervical. Y entonces dicen, bueno, vamos a usar estas reglas, así como tenían los médicos de emergencia en Estados Unidos unas determinadas reglas, ellos también. Y cuando utilizan estas reglas, fíjense, una sensibilidad del 100%. Es decir, que si yo utilizo esta regla, ningún paciente con una lesión se me va a escapar. Muchos quizás que tienen dolor o están con estado mental alterado, yo le hago la radiografía y no aparece nada. Pero a mí lo que me interesa es que sea muy sensible, que no haya ninguno que se me escape. Por eso cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, va a tener muchos falsos positivos. Pero a mí lo que me interesa es que no me interesa tanto la especificidad, sino en este caso la sensibilidad. Yo no quiero que se me escape ninguno. Entonces, bueno, ¿cuáles eran estas cosas que tenían? Fíjese, era un poquito más complejo, pero dice, ¿a quién le radiografía y a quién no? Entonces empieza. ¿Tiene cualquier factor de alto riesgo que amerite una radiografía? Edad 65 años. ¿Tiene más de 65 años? Sí, saco la radiografía. ¿Tiene algún mecanismo peligroso de lesión? Es decir, hay acá ir en cuenta la
la cinemática del trauma. Es decir, estas dos cosas, la edad y la cinemática, el Nexus no la ponía. ¿Tiene parestesias en las extremidades? Veíamos, ¿se acuerdan? Que tenían el tema de algún déficit neurológico. Sí, entonces hacemos radiografía. Si no tiene, pasamos al segundo cuadro, donde dice, ¿tiene cualquier factor de bajo riesgo que permita una evaluación de seguridad del rango de movimiento? Y entonces dice, colisión trasera simple en vehículo de motor. Punto. No hay si tiene esto, no hay ningún problema. Sentado en el departamento de urgencias, si llegó alguien caminando y está sentado, como ustedes lo van a entender, estuvo ambulatorio en cualquier momento, yo llego a la escena y está ambulatorio. ¿Tiene instalación tardía, el dolor de cuello, es decir, no en forma inmediata? ¿O tiene ausencia de sensibilidad de la línea media de la columna cervical? Si tiene alguna otra cosa, radiografía. Si tiene alguna de estas cosas, fíjense, sí, es capaz de rotar activamente el cuello 45 grados a la izquierda y derecha. Esto si a nosotros nos decían hace muchos años atrás, pero ¿cómo le vamos a hacer rotar entonces, ¿para qué le colocamos el collar? Si le hacemos, bueno, sin radiografía, sí puede rotar. Fíjense qué pocos casos tiene para hacerle radiografía. Entonces de nuevo van a decir, bueno, pero el Nexus y este de Canadá están hechos en los hospitales, que en los hospitales es muy fácil tomar la decisión, y no ahí en medio de una ruta, o en una calle, o en una fábrica que un obrero o una obrera se cayó, y yo lo tengo ahí en ese momento. Yo le sigo colocando collar a todo, y después si se lo quieren sacar en el hospital, que se lo sacan. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Validaron estas reglas. Fíjense, esto en el 2009, hay un trabajo muy importante que dice una validación fuera del hospital de las reglas de Canadá, ¿no? Hecha por los paramédicos. Se hizo en el 2009, prácticamente 2.000 pacientes, y no hubo lesión cervical espinal sin diagnosticar. Usando ese algoritmo, si todo daba negativo, el paciente no había ningún problema, no tenía una lesión. Y si daba positivo, algunos sí y otros no. Pero esto es lo importante, no hubo ninguna lesión que no se diagnosticó. Es decir, cuando uno valida, a todos le hicieron radiografía. Pero cuando el paramédico decía, yo a este paciente no le haría radiografía, y le iban a sacar radiografía, estaba normal en el 100% de los casos. Aparece otro estudio, también muy importante, en esta revista que es de las más importantes que hay para la medicina prehospitalaria, que es el Pre-Hospital Emergency Care, y aparece este es un estudio en Maine, que lo hace en un servicio de emergencia prehospitalario, como el que están ustedes, muchos de ustedes trabajan, y entonces dice, bien, ellos tienen en cuenta estado mental alterado, déficit neurológico focal, dolor espinal, signos de intoxicación, lesión distractora. Hasta ahora no hay mucha diferencia con nosotros y siempre estamos dando vueltas. Pero dicen, vamos a ver qué pasa con el mecanismo de lesión, ¿no? Es decir, con la cinemática. Porque siempre el Nexus no lo tiene en cuenta y la regla de Canadá sí. Entonces dicen, vamos a ver si el mecanismo de lesión de alguna manera, si yo tengo un paciente con todo esto negativo, pero tiene un mecanismo de lesión positivo, ¿qué hago? ¿Qué posibilidades tiene de tener una lesión o no tener una lesión? Y entonces fíjense que ellos establecen, no importa, acá hubo varios grupos, pero lo importante es esto, ¿no? Bueno, de nuevo, 6.500 pacientes, 3.2 con lesión. Y ellos dicen que la severidad del mecanismo de la lesión, es decir, la cinemática del trauma, no afectó la habilidad del criterio clínico, es decir, si tenía estado mental alterado, si tenía dolor en la línea media, todos estos puntos que venimos viendo, para identificar pacientes con lesiones. Entonces, ya tenemos 3 estudios muy importantes, uno de ellos validado para el prehospitalario, para decir, yo puedo identificar este 3-4% de pacientes que van a tener lesión, ¿no? Es decir, entonces, si yo ¿para qué colocaba el collar cervical? Para evitar que aquel que tuviera una lesión que en el momento que yo lo veo no se manifiesta clínicamente, después, entonces ya vemos que empiezo a tener algunas indicaciones. Y aparece un trabajo muy, muy importante que habla de la lesión y la energía. Es decir,
¿esto a qué se refiere? ¿Qué energía se necesita para producir una lesión? Entonces, empieza a cuestionarse las creencias de que el movimiento de los proveedores prehospitalarios causa daño. Es decir, ¿para qué le ponemos collar y tabla? Porque nosotros, cuando lo trasladamos desde el sitio del incidente hacia la ambulancia y hacia el hospital, todo ese movimiento es el que me van a echar la culpa que cuando yo lo encontré estaba perfecto, pero después llegó con una cuadriparesia o con una lesión que no la tenía en el momento del incidente. Y entonces dice, no, es imposible que los proveedores, que nosotros, por transportar a un paciente, le produzcamos. ¿Y por qué no? A ver, demuéstremelo. Y dice, la columna vertebral es muy fuerte y requiere, esto no importa qué significa, pero es un número grande, de 2.000 a 6.000 newton para fracturar la columna cervical, ¿no? Y eso es mucho poco. Y fíjense, hacen una aproximación de una cabeza de 4 kilos que cuelga de la cama, se va así para atrás, genera aproximadamente 40 newton de fuerza. Y yo estoy diciendo que para romperla necesito 2.000 a 6.000 newton de fuerza. Entonces, ¿se rompe fácil una columna? No, no se rompe. Entonces, pero iba a decir, entonces acá sí entra la cinemática del trauma, porque yo veo que el auto quedó completamente destruido, y yo decir, sí, es probable que tenga una lesión. Sí, es probable que tenga una lesión, pero vamos a ver si yo lo examino y no la tiene. Bien, y entonces, ¿qué es lo que dicen? Este es el trabajo muy importante, se los recomiendo, porque marcó un hito, que es el de Hoswell. Dice, la lesión es causada por la energía y no por el movimiento. Por lo tanto, ¿en qué momento tenemos máxima energía? Y en el momento del choque. Es decir, la energía al momento de la lesión es la máxima. Si yo me caigo de un segundo piso, si yo voy en una bicicleta y me atropello un auto, si yo voy en un auto a 50 km/h y freno de golpe, ahí es cuando se genera toda esa energía. Durante la extricación y la atención prehospitalaria es mínima. Ya vamos a hablar de esto de la extricación. Y dice que los movimientos inducidos por el rescate no tienen la fuerza suficiente para amenazar la integridad de la columna. Entonces, si yo tengo esto y lo uno a lo anterior, si yo encuentro un paciente que está con buen estado mental, no tiene trastornos de sensibilidad, no tiene dolor en el cuello, bueno, se supone que en ese momento no tiene ninguna lesión. Yo, por moverlo, ponerlo en la camilla y llevarlo al hospital, no se le va a producir esa lesión porque esos movimientos son mínimos. La energía en la atención prehospitalaria es mínima. La energía es máxima cuando se produjo el choque. Bien, entonces vamos a ver cuándo usamos el collar. Y entonces, fíjense, acá tenemos este cuadro que yo hice para comparar, que dice el PH-TLS, que dice el Nexus, la regla canadiense, y este tercer estudio de Maine, donde no tenía en cuenta el mecanismo de lesión. Fíjense que el mecanismo de lesión, solamente el pH y la regla canadiense, nivel de conciencia sí, todos dicen inmovilizar, si tiene un Glasgow menos de 15, dolor en la columna, ya sea espontáneo o al palparlo, todos tienen, evaluación neurológica, si hay déficit, todos se inmovilizan, la lesión de distracción, la regla canadiense no lo tiene en cuenta. Si hay intoxicación, la regla canadiense tampoco lo tiene en cuenta. Comunicación. Esto significa que yo no me puedo comunicar bien. Si yo soy sordo-mudo y el rescatador que viene, el primer respondiente, no sabe lenguaje de señas, es imposible que yo le pueda comunicar si me puedan evaluar cómo estoy. Si yo concurro a un incidente que volcó un auto y en el auto iban 4 personas de nacionalidad china que no hablan español, no me voy a poder, por lo tanto, es lógico, se refiere a eso la comunicación. El tipo de trauma, bueno, penetrante ya vamos a ver que no hay que inmovilizar. Rotación del cuello 45, lo pone la regla canadiense, y la edad solamente lo pone la regla canadiense. Entonces vamos a ver un poco, si vamos revisando algunos mecanismos de lesión. Hay ya muchos trabajos, ya vimos uno, pero hay muchos trabajos donde dicen que el mecanismo de lesión no es un factor independiente que uno tenga que tener en cuenta para decidir si coloco o no el collar cervical. Vamos a ver nivel de conciencia sí,
dolor sí, evaluación neurológica, la lección de distracción, la mayoría lo tenían menos la regla canadiense, pero esto han aparecido, y fíjense sobre todo este trabajo del 2019, es bastante reciente, con 3.000 pacientes, porque es un trabajo, fíjense acá, que se hizo multiinstitucional, es un trabajo muy importante, y ellos ¿qué encuentran? Que la lección distractora, dolorosa, no es un elemento que a mí no me permite evaluar si tiene o no una probable lesión a nivel cervical. Por lo tanto, ya se está eliminando de muchas vías. Tipo de trauma. Bien, si es penetrante, en un trauma penetrante, ya en este estudio muy importante, que se lo recomiendo, que es Hout del año 2010, fíjense, está acá. El resto es una revisión que hacen, pero fíjense la cantidad de pacientes que tenían. Ellos investigan y tienen el doble de probabilidad de morir los pacientes con una lesión penetrante que le colocaron collar cervical. Esto ya hace mucho y ya hoy todas las guías y las reglas ya establecen que no hay que colocar collar cervical en un trauma penetrante. Estamos hablando de trauma penetrante, de tórax, de cervical o en cráneo. Es decir, si hay un trauma penetrante en miembro inferior, miembro superior, no tendríamos por qué colocarle, está de más decirlo, ¿no? Bien. Y la edad, salvo la regla canadiense, y que lo pone sin ninguna justificación, digamos, no es que el paciente de más de 65 años tiene mayor facilidad para una fractura o tenga más facilidad que tenga una fractura y que clínicamente no se pueda detectar. Entonces, la edad por sí sola no debe ser un factor en la toma de decisiones para efectuar la restricción del movimiento espinal. La edad sola, si yo tengo edad de más de 65 años y un paciente está con estado mental alterado, sí, pero por el estado mental alterado y no por la edad. Entonces, nosotros, ¿con qué nos quedamos? Que ya la ciencia lo establece. El nivel de conciencia sí, el dolor, la evaluación neurológica, si hay un déficit neurológico, ya sea en la sensibilidad o en la motricidad, si hay signos de intoxicación, si no me puedo comunicar, y dejamos la rotación de cuello 45. Estos serían los elementos que uno tiene que tener en cuenta para decidir colocar el collar o no. ¿Cuáles son las complicaciones? Porque uno puede decir, ¿cuál es el problema de colocar el collar? Yo le coloco el collar y después, cuando llega al hospital, se lo sacan y no hay ningún problema. No, ahí fíjense, en fracturas inestables se puede producir un desplazamiento, al estirar, digamos, extender el cuello, hay dificultad para el manejo de la vía aérea, esto es muy obvio, aumento de la presión intracraneal, disminución del flujo cerebral, esto es porque al comprimir las venas que drenan, las venas jugulares, podemos aumentar la presión intracraneal. Un paciente con un traumatismo y que puede tener un traumatismo de cráneo, esto lo desfavorece. Disminución del flujo cerebral, isquemia tisular y úlcera, esto hay evidencia que a los pocos minutos ya de colocar un collar en las zonas de presión, a lo mismo que en la tabla, ya ahí empieza a disminuir el flujo sanguíneo. Y radiografía es innecesaria. Esto no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la radiación de los pacientes. Después vamos a ver si hay alguna pregunta, pero me parece que queda claro cuándo tenemos que colocar un collar y cuándo no tenemos que colocar. Es decir, la revisión esta pone muy clara la ciencia que te dice, sigan una regla. Ustedes si quieren sigan las reglas de Canadá, sigan el Nexus, sigan lo que establece el Maine, pero tengan una regla. Es decir, si ustedes trabajan en un servicio de emergencia prehospitalario, tengan una regla que seguir y todos hagan lo mismo, ¿no? Esto sería lo importante el día de mañana. Ahora mostramos al final un consenso que estamos haciendo, sería lo ideal, en todo el país todos hagamos lo mismo. Y que cuando en el prehospitalario traslademos un paciente al hospitalario, primero que en el hospitalario no saquen el collar porque no tenía indicación, ni al revés, y que le digan, sos un bestia, ¿cómo no traes este paciente con collar? ¿No? Entonces, esto nos va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que lograr tener un consenso entre el prehospitalario y los servicios hospitalarios que reciben, que hacen atención al paciente víctima de trauma, que tengamos todo el mismo criterio para la utilización del collar cervical.
Bueno, en la tabla siempre decimos, usamos la tabla para inmovilizar. Fíjense, si nosotros tenemos los puntos de apoyo, si esta es una tabla, fíjense, los puntos de apoyo va a ser occipital, dorsal y sacro. El resto no se va a mover. Y lo que dicen, esto es importante, lo copié porque me pareció, dice, si los pacientes todavía pueden moverse a pesar de estar atados a una tabla espinal, y esto es comprobable, cuando ustedes tienen a alguien atado, moverse para un costado del otro, se pueden mover, salvo la cabeza, que con el collar y con los laterales, ahí logramos una inmovilización completa, el resto no. La inmovilización de la columna es más una función de la cooperación del paciente que la debida a la capacidad de la tabla y las correas para asegurar la inmovilización de la columna. Esto es una verdad clara para todos nosotros. Y tiene sus complicaciones la colocación de una tabla. Dolor dorsal y cefalea, fíjense, acá voy poniendo, si ustedes quieren, y acceder a alguno de estos trabajos, encantados, todos hablan de algún trastorno. Dolor, alteración del examen clínico, radiografía si necesaria, complicaciones relacionadas con la presión, lo que decíamos, úlcera y infección, déficit neurológico en anciano y función pulmonar reducida. Schaffelmeyer lo publica, fue un expresidente de la Sociedad, de la Asociación Americana de Médicos de Emergencia, lo publica también. Entonces, no es la inocuidad, así como decíamos de cosas cervical, usar la tabla también tiene su trastorno. Entonces, ¿cuál es la recomendación general? Esto es como recomendación de expertos. No hay trabajos como existe el Nexus, como existe el de Maine o el de la regla canadiense, trabajos prospectivos, randomizados, sino que son estos. Son recomendaciones. Que se utilicen tablas espinales largas para la extracción y el movimiento del paciente de la escena. Pero los pacientes se retiran de estos dispositivos cuando se transfieren a la camilla de la ambulancia para su transporte. Es decir, si a mí me dicen, en la primera foto que vimos, esa señorita que estaba sentada en la silla, si yo la quiero trasladar, bueno, primero tengo que ver por qué le puse collar. Quizás estaba desorientada, quizás tenía dolor en la región posterior del cuello, espontáneo o la palpación, quizás tenía parestesia, o quizás tenía algún déficit neurológico. Con lo cual yo no puedo decir por esa foto está mal puesto el collar. Pero supongamos que le poníamos el collar. Le poníamos el collar y le decíamos a la señora, bajamos la camilla, le decíamos siéntese en la camilla y la llevábamos sobre la camilla, ¿no? Porque hay unos dibujitos muy lindos que muestran que le pintaban la espalda a una persona, a un voluntario, se acostaba en la tabla, se acostaba en la camilla, y los puntos de apoyo que tenía eran mayores en la camilla que en la tabla larga, ¿no? Entonces, esto es importante. Disculpen, recién me equivoqué cuando decía los trabajos, el Nexus y demás, no son randomizados. No hay trabajos randomizados prospectivos que significarían a estos 1000 pacientes le coloco collar y a estos 1000 no, y veo qué es lo que pasa. No porque sería, puedo producir lesiones irreversibles en los cuales no le coloqué, por ejemplo. Entonces, no se hacen esos trabajos prospectivos randomizados. Pero sí, como decíamos, estos trabajos le hago radiografía a todos y trato de ver, a ver qué elementos tengo para decir a este no lo hubiera colocado y andábamos. Bien, pero sí aparecen un par de documentos de importancia, diríamos, de soporte a estas determinaciones, que son, fíjense, en el año 2014 aparece en el Pre-Hospital Emergency Care, aparecen unas recomendaciones que son de la Asociación Nacional de Médicos de Emergencia que trabajan en el prehospitalario. Es decir, son los del prehospitalario, no es que alguien del hospitalario lo está diciendo. Y el Colegio Americano, el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirugía. ¿Qué importancia tiene esto? Porque son los que escriben el ATLS. Y ellos dicen que no recomiendan el uso de la tabla para la mayoría de los pacientes y recomiendan el uso de un collar cervical y con movimientos cuidadosos trasladar al paciente hacia la camilla de la ambulancia para su transporte al hospital. Y entonces ahí hablan, por primera vez dice, el procedimiento de solo collar se ha denominado restricción del movimiento espinal. No sabemos si fue realmente en el 2014 que se
que se le puso este nombre, pero bueno, a partir de ahí ya lo llamamos, y que es el leitmotiv de esta charla, restricción del movimiento espinal. Colocar collar cervical y trasladar al paciente hacia la camilla de la ambulancia, pero no utilizar la tabla. La tabla la puedo utilizar para extracción de un paciente, si yo o tengo que movilizarlo de un lugar donde no puedo llegar con la camilla de la ambulancia, entonces sí lo puedo trasladar con la tabla. Fíjense, sale en el 2018 otro consenso donde dicen, bueno, ¿y quiénes son los que están acá? Fíjense que es la Asociación Nacional de Médicos de Emergencia Prehospitalaria, diríamos, lo mismo. Está el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, y se suma el Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Es la sociedad del mundo más importante que reúne a los médicos de emergencia. ¿Y qué dice? Recomienda el uso de un collar cervical en casos especiales, es decir, aclara lo que no había aclarado en el 2014. En casos especiales. ¿Y cuáles son estos casos especiales? Y te dicen, usa una regla. Usa el Nexus, usa la regla de Canadá, hay algún trabajo donde comparan los dos, la regla de Canadá con el Nexus, y creen que es un poquito mejor el Nexus, pero se sigue usando los dos ampliamente. O el de Maine. Dicen, la tabla espinal solo para trasladar al paciente hacia la camilla. La restricción no se realiza en traumas penetrantes, esto es importante porque ya sale como norma, y dicen que en los niños no hay ninguna diferencia. Entonces, fíjense que tenemos dos documentos del 2014 y 2018 muy importantes con respecto a fijar posición. Y ahora rápidamente un temita con respecto a la explicación, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de la tabla, no usar la tabla. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo saco a esta persona que va acá? Que está acá adelante, frenó de golpe, chocó, se hundió unos 40 centímetros en la trompa del auto, y yo entro y lo reviso, y ¿cómo lo saco de ahí? Y el paciente me dice, tengo un poquito de dolor en el cuello. Bueno, vamos a colocar el collar cervical, le coloco el collar cervical. Y después, y bueno, ¿cuántas maniobras conocemos todos los que estamos acá? Y puede ser, si yo tengo el chaleco de Kendrick, se lo coloco, o si no, una tabla corta. Si yo tengo la tabla corta, lo tengo que ir girando y poniendo una tabla larga. ¿Y por dónde lo saco? Lo puedo sacar por este lado o por el otro. Es decir, toda una serie de maniobras que tenemos. Y en esas maniobras que hacemos, ¿se le mueve mucho el cuello al paciente o no? No estamos hablando ya, vamos a hablar acá que al paciente le colocamos el collar, ¿no? Le hemos colocado el collar, y porque si este paciente se bajó solo del auto, y lo encontramos caminando, recuerdan que decía, y le preguntamos, y no tiene ninguno de los indicadores que decíamos para colocar el collar, el tema es cuando está atrapado, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Bien, y entonces, fíjense, voy a mostrar rápidamente porque hay un montón de estudios, ¿no? Que dicen el movimiento de la columna cervical durante la explicación. Entonces, ¿qué hicieron acá? Fíjense, con videos, es decir, un modelo de simulación con video, una persona sentada en lo que sería una cabina de un auto, y entonces tenían 4 técnicas de explicación. La primera no era asistido y sin collar cervical. Le decían, bajate, ¿no? Y con todos estos videos iban midiendo a ver antero, posterior, lateral y demás, cuántos grados se movía. La otra era con collar cervical, pero no asistido, ¿no? El otro era sin collar cervical y asistido, y el último, fíjense, el asistido con collar cervical y el chaleco. Entonces vamos a ver, fíjense, acá tenemos cómo, en grados, cómo se movía, y fíjense, el pico de cambio, fíjense, cuando era no asistido y sin collar cervical, 39.8. Con asistido sin collar cervical, 26.6. Con todo el chaleco, con todo, 31.1. Y el paciente que no era asistido, es decir, con collar cervical, fíjense, el que menos movimiento tenía. Es decir, este paciente que le dijeron, bueno, le colocaron el collar cervical, bueno, bájate, vení, anda caminando hasta la camilla. Ojo, lógico que si tiene una fractura de la tibia o tiene una fractura del acetábulo en la pelvis, no puede salir caminando. Pero como estos pacientes que siempre nos enseñaron, y nosotros enseñamos durante mucho tiempo, que hay que sacarlo primero colocar el collar
se tiene que mantener una persona manteniéndole fijo el cuello para que no mueva, le colocamos el chaleco. ¿Cuánto tiempo tardamos en eso? Muchísimo tiempo. Y este es uno de los temas de gran discusión. ¿Por qué tardamos tanto tiempo cuando las normas nos dicen hay que evacuar rápidamente a ese paciente? Porque ese paciente que está en el auto, que chocó de frente y que tuvo un traumatismo frontal de tórax, quizás tiene una lesión a nivel de la aorta, a nivel de las venas, que se está examinando. Y nosotros tardamos 5, 10, 15 minutos en sacarlo del auto. Por eso es un elemento que no habíamos comentado hasta ahora, con respecto a cuáles son las contras de colocar un collar, aparte de todo esto que vimos, es el tiempo que da. Bueno, entonces, la conclusión es que se documentó el menor movimiento en los sujetos con collar y que simplemente salían ellos y se acostaban en una cama. Y voy a mostrar otro más rápido. Eso era el 2009. 2013, fíjense cómo es, ¿no? Acá está la persona en el auto, y con todas estas cámaras, miran, lo van filmando y ven cómo se. 9 técnicas de extracción. La técnica 1 y la 2 eran de autoexplicación, esto es el rango de movimiento. Fíjense cómo en la medida que usaban otras diferentes maniobras, cada vez se movían. Este es otro, en el año 2013, lo mismo, está en un simulador y con cámaras, ¿no? Donde van midiendo, y fíjense que los movimientos de flexo-extensión, de flexión lateral o de rotación eran menores con este, que es con collar cervical, pero el paciente no asistido, ¿no? Esto es muy similar al que vimos en el video, ¿no? Otro en el 2017, 6 técnicas de explicación, que lo hacen 16 veces cada una, y la técnica 1 y 2 son los que tienen más bajo con respecto a los movimientos. Y así sucesivamente, estos son algunos de los trabajos que hay. Un poco el resumen, ¿no? ¿Por qué pasamos del concepto de inmovilización espinal a restricción espinal? ¿Y qué significa? Significa colocar el collar y no colocar la tabla. Pero el collar hay que tener unas reglas. ¿Cuáles son estas reglas de restricción? Las que ustedes quieran. Pero usen unas reglas. No le coloquen a todo el mundo. A todos no. Podemos discutir si yo, porque todavía la bibliografía, hay algunos que están a favor y otros en contra, si tengo una lesión distractora, si tengo yo llegué y veo que la cinemática del trauma es muy, una probable lesión muy importante. Eso lo podemos discutir y son decisiones de expertos, lo podemos discutir eso, qué es lo que dice la bibliografía. Ahora, ¿a todos colocarle el collar? No. Ya no, eso no hay ¿cómo podría decir? Ninguna guía que establece que hay que colocarle collar a todos. Concepto de energía versus movimiento, así diciéndolo bruscamente. Lo que no se rompió en el momento, no se va a romper porque lo trasladé, ¿no? En el traslado no se va a romper. Heridas penetrantes, no usar el collar en las heridas penetrantes, y el concepto de autoexplicación, que la persona puede salir tranquilamente caminando del auto, si lo permiten las condiciones lógicas. No van a decir alguien que tiene una fractura de tobillo salga caminando, pero ya no es el sentido que teníamos antes de que toda víctima atrapada en un auto teníamos que sacarlo sí o sí con la tabla corta, todas las correas o con el chaleco. Entonces, yo les quiero comentar ahora, en los últimos 2 minutos, el año pasado nos juntamos representantes de todas estas sociedades. Fíjense, está la Comisión de Trauma de la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, el Sistema Sociedades de Medicina y Trauma, de Patología y Urgencia, de Emergenciología, de Emergencias y Medicina de Urgencia, Terapia de Emergencia. Está la Universidad de La Matanza, donde está ahí nuestra querida Tana, en este momento está tomando examen, de la Universidad de Buenos Aires, es decir, de todas las sociedades que tienen algo que ver con el trauma. Y tanto el ATLS como en el CIEM, representante del CIEM, que ellos son los del PHTLS, como el ETLS, es decir, todos de trauma nos juntamos. Entonces, ¿qué hicimos? De todos estos,
formamos un grupo con 1, 2, 3, 4, 5 personas, en la cual empezamos a hicimos la revisión de la bibliografía desde el año 2015 al 2020, revisamos toda la bibliografía que había, todas las guías basadas en evidencia, por supuesto, y revisamos también las guías clínicas. Fíjense, estas guías que había con respecto a la inmovilización espinal, ¿no? Entonces, la guía más reciente era una danesa, después de Noruega, de la Asociación de Neurocirujanos de Estados Unidos, de un consorcio de medicina de médula espinal, las guías alemanas, algunas guías de Estados Unidos, y además tuvimos en cuenta qué es lo que establecía el libro del PHTLS, del ATLS, del ETLS y del ITLS. Todos los cursos de trauma que hay, ya sea de prehospitalario u hospitalario, ¿no? Estos, el PHTLS, el ETLS y el ITLS se refieren al prehospitalario. Entonces, con eso elaboramos hicimos una revisión, este grupo de trabajo, después lo revisaron el total de las instituciones, y tuvimos una reunión con el académico, con Jorge Neira, que además es un experto en trauma, y estamos terminando, los otros días tuvimos la última reunión, ya todos firmaron y aprobaron el consenso para la restricción al movimiento espinal de Argentina, que va a estar avalado por la Academia Nacional de Medicina. Fíjense, entonces, ¿qué dijimos? Empezamos un poco de cero, porque realmente las guías empiezan desde acá. Bueno, ¿a quién le coloco? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, yo llego evalúo la escena, desde siempre. Es decir, más importante la escena que ver si tiene o no, que le coloco o no collar. Segundo, determinar el estado de conciencia y evalúo el ABC. Es decir, nosotros empezamos por el ABC, no empezamos por colocar el collar. Lo tenemos que evaluar el ABC. Esto lo hemos visto siempre, pero muchas veces, como empezamos acá, pareciera que yo me bajo de la ambulancia con el collar en la mano y lo primero que hago es ir a colocar el collar. No, yo tengo que ver si tiene la vía aérea despejada, recuerden el B, todo lo que es, tengo que ocultar los pulmones, tengo que evaluar si tiene una respiración paradójica, bueno, todo lo que no viene al caso en este momento. Y sé si no tiene una hemorragia examinante, y si no, cómo está su estado hemodinámico. Bueno, todo esto lo tengo que ver. Si yo tengo alguna alteración del ABC, la tengo que corregir. Y si puedo, tengo la columna cervical alineada. Pero es más importante esto, no es lo prioritario el collar cervical. Una vez que yo lo tengo, sé que el ABC está bien, tengo que decidir, tengo que ver si es un penetrante o un trauma contuso. Y si es penetrante, no le coloco, y si es un trauma contuso, entonces sí. Ahí llegué, entonces digo, bueno, este consenso que dice, ¿cuándo le coloco el collar cervical? Y si al menos tiene uno de estos, ¿qué es? Escala de coma de Glasgow menor de 15. Incapacidad para comunicarse. Ya puede ser porque no puede hablar, porque tiene un idioma que yo no lo entiendo, en fin, cualquier dificultad que sea. Tiene signos de intoxicación, dolor espontáneo en línea media posterior de cuello, dolor a la palpación en línea media posterior de cuello, y esto, tanto el dolor espontáneo como el dolor a la palpación, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a ver, hagamos una escala de dolor. No es lo mismo tener un dolor 1 que tener un dolor 9. Entonces dijimos, si tiene un dolor de 4 o más, lo consideramos positivo. Si tiene un dolorimiento, un dolor y 1 me duele, es como, ahí no. Signos o síntomas neurológicos, para lo cual hay que hacer un examen neurológico rápido de los dedos, de los brazos, si los puede levantar o no, en las piernas, y rápidamente la sensibilidad. Y dolor a la rotación lateral 45 grados del cuello. Si todo esto es negativo, no está indicado colocarle el collar. Bueno, sin duda que habrá algunas preguntas o dudas. Si alguien quiere, le dejo acá mi mail y me mandan ya está la presentación, va a estar subida, así que no hace falta, pero si quieren, de todo lo que yo presenté, está toda la bibliografía. Si necesitan bibliografía, yo se las puedo mandar por correo sin ningún problema, de cualquiera de los temas que toda esta revisión, hemos revisado el consenso que va a salir publicado, tiene más de 100 bibliografías, de citas de referencias bibliográficas. Así que es un muy buen consenso, y bueno,
también estamos con Gaby y con la Tana para esto presentarlo en el Ministerio, y si es adoptado por el Ministerio de Salud como una norma, sería tremendamente importante. Bueno, que me voy. Bueno, Silvio, muchísimas gracias. Realmente clarísima la presentación. Bueno, como, a ver, al principio bueno, me había ahogado, pero creo que el tema de restricción de movimiento espinal es un tema clave en el futuro de la atención prehospitalaria, también, ¿no? Porque, o sea, partimos de la base de la atención prehospitalaria, pero creo que también la formación de los equipos de recepción hospitalaria también tiene que estar a la altura de circunstancias. Creo que es un cambio cultural, ¿no? Que también hay que hacer. De tanto yo recuerdo allá hace un par de añitos, ¿no? Con Marcelo Muro, con José de Chávez, estar recorriendo los pueblos de la provincia de Buenos Aires, insistiendo con que los bomberos, los equipos de salud utilicen tabla, collar, y hoy tener que repensar esto, ¿no? Creo que se necesita mucha formación y cambio cultural. Tengo un par de preguntas, Silvio. Hay gente de todo el país, de casi todas las provincias argentinas, no las voy a nombrar porque quiero aprovechar el tiempo en algunas preguntas que me parece que van a ser más jugosas, pero yo recordaba hace un tiempo un accidente vehicular que habían protagonizado unos adolescentes en el conurbano, y ver un equipo tratando de poner un chaleco, una tabla larga, y estar varios minutos, y uno veía que el paciente se estaba deteriorando, que necesitaba un soporte quizás de la vía aérea, y sin embargo se preocupaban exclusivamente por el tema de la inmovilización, ¿no? Creo que eso no es culpa del equipo de salud, todo lo contrario, creo que eso es propio de la formación que hemos venido teniendo año tras año con respecto a priorizar y capacitar y formar mucho con el tema de la inmovilización, sin pensar que quizás, como vos decías en las normas, ¿no? El ABC antes de evaluar la inmovilización. Y una de esas preguntas, que creo que la contestaste, pero es por dónde priorizar, ¿no? Es decir, en la escena, ¿dónde tomar la prioridad? La prioridad siempre estuvo claro, ¿no? Es el ABC, es decir, siempre estuvo claro que el ABC, porque yo no puedo colocar un collar sin saber si tiene la vía aérea permeable o no. Yo no puedo colocar un collar si tiene una hemorragia exsanguinante. Si tiene una hemorragia exsanguinante, yo no voy a estar colocando el collar, colocándolo en la tabla, atándolo, porque tengo que ir a tratar. Entonces, el ABC sigue siendo igual. Hay un tema muy interesante que yo lo intercambiamos muchas ideas con parte de mi equipo, que son instructores de trauma, y que es el cambio que puso el PHTLS con respecto al ABC, y pone primero la X, ¿no? Entonces, yo creo que eso está para un respondedor avanzado, que tiene mucha experiencia. Porque si yo estoy formando gente y le digo que lo primero que tiene que hacer cuando llega a una víctima, bueno, sabemos todos, primero la seguridad en la escena, pero lo primero que tiene que hacer es ver la X, yo tengo que buscarla la X, entonces tengo que ir a buscar la hemorragia exsanguinante. Y me olvidé de la vía aérea. Entonces yo creo que el ABC tiene que seguir estando, porque si no, yo voy a ir a tratar esta hemorragia exsanguinante. También se habla del trabajo en equipo, es decir, pero cuando yo doy el ABC, si somos tres, uno hace el A, otro el B y otro el C, pero cuando yo estoy solo, porque yo llego a un lugar y estoy yo solo, porque mi acompañante me está ayudando, me está llevando los elementos, yo no me puedo yo dedicarme al C y que la otra persona, mientras tanto, vaya viendo a ver si respira o no respira. Pero creo que lo prioritario siempre es el ABC. Y el ABC no es para el trauma, lo hemos aprendido mucho en trauma, pero es para todo paciente. Todo paciente que llega, sea que sea víctima de una enfermedad médica, ¿no? Es el ABC. Y siempre está consciente, está inconsciente, respira, no respira, es decir, tiene pulso, no tiene pulso, hemodinámicamente está bien, está descompensado, listo, ahí ya
me quedo un poco, diríamos, es como que el paciente crítico, recuerden esto, ¿a quién consideramos paciente crítico? Te dicen, es aquel que tiene una alteración del ABC. ¿No? Entonces, no es lo prioritario el collar. Hay una cosa muy importante que vos decías, y que hay alguno de los trabajos que lo menciona, que trae sus problemas el no colocar collar y tabla, porque mucha gente se paraliza. Si yo durante 10 años me enseñaron que tengo que colocar collar y tabla, yo llego a la escena y estoy seguro de lo que tengo que hacer. Le coloco el collar, la tabla, lo subo arriba de la ambulancia y me lo llevo. Si ahora me dicen que no tengo que colocarle collar y tabla, ¿qué hago? Me paralizo. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Digo, ¿qué le hago? Lo otro era más fácil. Sin contar, ojo, estamos hablando que se hacen las cosas bien. Todos hemos visto collares mal puestos, y en estos días está circulando un video, el que se hizo acá en Argentina, que lo has visto mucho porque estas cosas se difunden rápidamente, de un simulacro que se está haciendo en una lancha y lo quieren sacar y se van los 4 al agua. Bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer las cosas bien, de colocar el collar que corresponde y la técnica que corresponde y colocarlo en la tabla. Es decir, saquemos eso, pero no es la prioridad el collar cervical. Seguro, ahí bueno, tenemos a Gise Gambetta, que es la coordinadora médica de la DINESA también, diciendo que si no resolvemos la vía aérea no tenemos paciente, ¿no? Y es cierto, es clave. Seguro. Tengo otra pregunta de las complicadas, Silvio, que creo que la otra vez la estuvimos charlando cuando estábamos en la última reunión del consenso, y es, ¿qué pasa con los aspectos legales? ¿No? ¿Qué pasa si yo llevo un paciente víctima de trauma sin collar, sin tabla a un hospital y luego vienen los abogados, que algunos tenemos conectados por acá porque lo he visto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el equipo de respuesta con respecto al no realizar la inmovilización que culturalmente todos teníamos? Bien, es sencilla la respuesta, diríamos. ¿Por qué les preocupa el aspecto legal? El que pregunta. Porque sigue pensando que si yo no le coloco el collar, le puede pasar algo. Entonces yo le diría, ¿por qué a ese paciente que está bien, que está compensado, no le haces atropina? Por decir. Y porque no tiene indicación. Y tampoco tiene indicación el cuello. Que antes se hacía, sí. Entonces, los que somos muy viejos, diríamos, yo te puedo decir muchas prácticas, los medicamentos que en su época se usaron, ahora se usan. Entonces, si uno lo sigue usando, entonces, el miedo legal, uno puede decir, por eso quizás es importante, y lo hablábamos, creo que, Gabriel, si, por ejemplo, si nosotros sacamos este consenso, que son 19 instituciones, y la Academia Nacional de Medicina recomienda esto, es un aval. Si el Ministerio de Salud recomienda la indicación del collar, es sano. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener las habilidades suficientes para detectar estos pacientes que pueden tener una afección cervical, colocarle el collar. Porque yo le daría vuelta también la pregunta. ¿Qué pasa si a uno de estos pacientes que no tiene indicación de colocar el collar cervical, yo le coloco el collar cervical y cuando lo llevo en la ambulancia hace una depresión respiratoria, hace un hematoma sofocante del cuello porque yo no infeccioné bien y tenía un hematoma y se muere? Y se muere porque tenía el collar cervical. Yo no le pude ver el hematoma. Es decir, siempre uno puede decir, si yo no le hago tal cosa, pero si no tiene la indicación, es decir, tenemos que estar seguros, si yo no le hice un buen examen neurológico y tenía una paraparesia y yo no se la detecté y después evolucionó, no es que evolucionó, apareció en el examen físico, porque la otra cosa es que no evoluciona la función. Y si alguien tiene una paraparesia, es altamente probable que no evolucione hacia una paraplejía. Entonces, porque recuerden esto de lo que en el momento del incidente, lo que no se rompió después. Entonces, el tema legal no es un tema para preocuparse, al contrario, yo me preocuparía si no hago lo que corresponde. Seguro, seguro. Totalmente claro, Silvio, gracias. Como tengo otras difíciles, ¿no? Tengo preguntas complicadas. Acá Carlos Villavicencio
Carlos Villavicencio, Carlos hace una pregunta, dice, ¿el uso de collar cervical en la víctima de ahorcamiento estaría suspendida? Sí. ¿Estaría suspendido el uso del collar? Y yo encuentro, por definición, en qué momento, si yo encuentro una víctima de ahorcamiento que está, no, hay que ver en qué condición está. Si está inconsciente, estaría indicado. Es decir, yo no he leído, Carlos, que yo hice toda la revisión, no he leído esa situación especial como situación especial que merezca colocarlo o no colocarlo, como es la lesión penetrante. No sé a qué, cómo te referís específicamente, pero si yo llego a la escena, encuentro una víctima de ahorcamiento que está recuperada, diríamos decir que no está muerta, diríamos, está colgada y está muerta, no, pero si yo ya está descolgado. Ahorcado colgado, dice, no por compresión. ¿Cómo? Al ahorcado colgado, no por compresión. Dice, lo que todavía está colgado. La verdad que estoy pensando en el mecanismo de lesión. Ahí me agarró un poco en offside. Yo te diría, si la muerte, por lo que yo me acuerdo de medicina legal, la muerte del ahorcado era por lesión de la columna, diríamos decir, no es por compresión de las carótidas, diríamos, sino que es por... Ahora, si alguien ayuda de la sala que tenga algún aspecto, diría, el tema es, ¿lo considero víctima de trauma? No, digamos, sí, lo considero víctima de trauma. Entonces, entra en las generales de la ley, sí. ¿Está lúcido? No, no está lúcido. Sí, si está lúcido y está perfecto, no le coloco el collar cervical. Si no tiene lesiones de sensibilidad, no tiene lesiones digamos, de motricidad, y tiene todo, digamos, todas las normas, no le coloco. Ahora, si tiene alguna de las lesiones, sí le tengo que colocar porque puede tener una lesión. Hasta donde es el tema si yo lo considero víctima de trauma o no, como es un trauma que tiene por ahí. Pero la verdad que está buena la pregunta. Ahí Dulio Gregoruti, del estado de emergencias de San Martín, dice, dice la muerte es por estiramiento y rotación. Sí, obviamente coincide con lo que vos planteabas. Pero bueno, es una de las complejas, ¿no? Hay otra que... Si llegamos a sacarlo a tiempo, si está vivo, porque el collar lo va a colocar si está vivo, no si está en paro cardiorrespiratorio. Cualquier persona respiratorio, acordémonos, el ABC, es decir, la prioridad es la reanimación cardiopulmonar, no la columna. Entonces, si lo queremos reanimar, lo reanimaremos con las maniobras habituales, y si se recupera, bueno, ahí ya sí tendremos que colocar el collar. Seguro. Hay otra, Silvio, que creo que, bueno, esto un poco nos termina involucrando a todos, ¿no? Dice, primero, bueno, creo que si podemos resolver las dos, dice, ¿cómo ves el tema de la dificultad que va a ser ingresar los pacientes al hospital, obviamente por los médicos de guardia, en la recepción de un paciente que venga sin collar? Y otra que quizás la podemos contestar juntos o en forma conjunta, decir, cómo va a ser la formación de los bomberos y el personal de salud del interior, cuando obviamente, por obvias razones, no es tan fácil llegar con la capacitación, ¿no? Bien, con respecto al... existe un quiebre o una falta digamos, de integración entre el prehospitalario y el hospitalario en todo el país, salvo, podemos decir, en aquellos sistemas públicos donde la base es el hospital, entonces sale la misma gente del hospital, vuelve al hospital y bueno, no va a haber ningún problema. Esto es, sin duda, que puede surgir conflicto, como puede surgir conflicto cualquier práctica que uno haga en el ámbito prehospitalario, que cuando llega al hospitalario, quien lo recibe, es decir, cosas muy comunes, yo voy en el ámbito hospitalario y encuentro un paciente con 180, 110 de tensión arterial.
y está con epistaxis. Entonces, una epistaxis que no cede, yo decido llevarlo al hospital, porque en el hospital le van a tener quizás un taponamiento posterior o algo así. Entonces el médico de guardia, o el enfermero, la enfermera, o el que sea, me dice, 180, 110, ¿y por qué no le bajaste la presión? Bueno, porque no se lo baja, con 180, 110, y no es una emergencia, entonces no hay que bajársela. Bueno, casos como esto uno puede tener mucho, o al revés, o que yo le bajé la presión y no había que bajárselo, y el hospital, es decir, los conflictos que puede haber entre el prehospitalario y el hospitalario, cuando tengamos normas establecidas y aceptadas por todos, no van a surgir. Van a surgir problemas cuando nos corramos de la guía, ¿no? Con respecto a los bomberos, mira, justamente ayer hablé con el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, del cual dependen todos los bomberos profesionales, y quedamos en ver este tema específico. Vamos a empezar algún tipo de reuniones con sus capacitadores para ir transmitiendo esto. Y justamente me decía Néstor Nicolás, dice, mirá, sería importante si lo sacan a nivel del Ministerio de Salud, porque una vez que el Ministerio de Salud lo saca como recomendación, es muy difícil que alguien que sea bombero, sea técnico, sea médico, diga, no lo voy a seguir. Es decir, bueno, ya tenés ahí un conflicto más importante. Porque esto pasa lo mismo con la gente del invento completamente, con el servicio de emergencia o la Dirección Provincial de Emergencia de Mendoza, que digan, no, yo la verdad que estoy a favor de católicos. Bueno, digamos, decir, vamos a encontrar, digamos, sin duda. Pero esto, en la medida que la gente que el personal de salud va teniendo conocimiento, lo va viendo, y tiene un buen soporte, diríamos, académico, no veo por qué no lo va a adoptar. Siempre puede haber cosas que no, pero ¿viste? Todos los que somos más viejos, hemos tenido que ir cambiando prácticas a lo largo de nuestros años. Como decíamos los otros días, cuando yo soy instructor de ACLS hace muchísimos años, en una época a las asistolias le colocábamos marcapasos. Y bueno, si hoy llego a... A ver, se cortó, me parece que se le complicó con el internet. Bueno, otro de los temas que creo que... Ahí se conectó, de nuevo, Sí. Se había medio entrecortado. Sí. Yo decía, pensando en lo mismo, cuando nosotros pensamos en hacer desde el Ministerio de Salud, obviamente coincido que tiene el Ministerio de Salud que sacar las recomendaciones, y creo que vamos por ese camino, no porque que haya estado Arnaldo en esta presentación, de Patricia Nelly, que estamos todos un poco con la misma línea. Creemos que todos tenemos que hacer un aporte para mejorar la calidad de la atención del paciente en la etapa prehospitalaria, además de la hospitalaria. Cuando nosotros iniciamos esta idea de la red, podríamos haber puesto un programa de emergencias prehospitalarias o haber hecho lo mismo que veníamos haciendo, porque la realidad es que no es que nos formamos, porque muchos de los que estamos acá y de los que están conectados, yo ahí lo veía a Rodo Pailase, que también hace años que está capacitando. ¿Por qué le pusimos red? Porque en realidad creo que nosotros necesitamos una red más solidaria en lo que es la formación de nuestro personal y nuestros trabajadores y trabajadoras de la emergencia prehospitalaria. Esa red que tiene que ver, obviamente, con unificar criterios, como lo he planteado siempre, con mejorar las normas, pero también con ser un poco más solidarios con el tema de la transmisión de conocimiento, algo que quizás los bomberos lo tienen un poco más asimilado, porque un bombero del interior va a hacer un curso de reanimación y luego le lleva a los compañeros del cuartel el curso y la actualización de reanimación, y en salud no estamos tan acostumbrados a esa etapa. Este es un granito de arena que queda grabado, estas charlas que quedan grabadas de la primera hasta la última en la página. La idea es que cada uno las podamos compartir con nuestros compañeros, con nuestros colegas, sea enfermero, bombero, camillero, chofer, técnico de emergencia, médico, cualquiera sea la profesión que esté trabajando en la etapa prehospitalaria, que la pueda ver, que la pueda escuchar,
y ser también nosotros responsables de transmitir el conocimiento, ¿no? Totalmente. Arena, en esta época de pandemia, que quizás no podemos hacer muchas actividades presenciales, es muy útil, y en algún momento también empezaremos con las actividades presenciales y llevando todo este nuevo conocimiento para tratar de adoptar lo que decía así, un consenso que al estar firmado por las sociedades científicas más importantes del país, con recomendaciones internacionales y con el Ministerio de Salud de la Nación, creo que no quedaría dudas de que se tiene que empezar a adoptar esta nueva forma de trabajo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Silvio, después tengo algunas preguntas más, pero te las voy a enviar para contestarlas directamente. Desde ya, te agradezco muchísimo la participación, muchísimo la charla, la predisposición para colaborar con nosotros y contribuir. Como dijiste vos hoy, yo celebro que estemos en estos ámbitos todos juntos, el sector público, el privado, las sociedades científicas, trabajando codo a codo, porque la atención prehospitalaria es única. A medida que todos aumentemos la calidad, el público, el privado, vamos a favorecer a cada uno de nosotros que andamos en la vía pública, que estamos en nuestro domicilio y que seguramente en algún momento vamos a necesitar alguna atención de urgencia. Y yo recuerdo aquellas palabras de Peter Safar, ¿no? Que decía algo así como que el peligro no era el asesino suelto en la calle, sino la imposibilidad de atender, de la atención de urgencias cuando los segundos cuestan vidas, ¿no? Y la realidad es esa, que sigue siendo la prioridad en la atención de urgencia, una buena calidad de la atención prehospitalaria. De acuerdo completamente. Y bueno, sabés que contás conmigo siempre y con la Sociedad de Medicina Prehospitalaria, que estamos en el mismo camino, estamos todos en el mismo camino y todos estamos pensando en todo esto tiene que estar centrado en el paciente. Es decir, porque, y más en trauma, donde el paciente podemos ser nosotros en cualquier momento. Y quien nos va a atender va a ser el primero que llegue, sea un servicio público, un servicio privado, el que pase por ahí. Así que en esto sí que no hay ningún tipo de diferencia. Yo si me tengo que hacer un estudio, una coronariografía, quizás tengo tiempo de elegir, voy a elegir a este instituto, o este hospital privado, o este hospital público, tengo tiempo acá. Es el primero que llegue. Podrá ser un técnico de los que forman ustedes en la UNAG, podrá ser un médico del SAME o un médico de emergencias o de otra empresa. Y todos tenemos que tener el mismo nivel de información. Así que bueno, muchas gracias. Sabés que contás conmigo para estas reuniones, me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados, a los que dejan mensajes, agradecerles a todos, y bueno, nos vemos el primer jueves del mes de agosto. Muchas gracias a todos y a todas, cuídense mucho, hasta luego. Adiós. Muy bien, de esta manera se da por finalizada esta jornada. Interesantes temas, algunos importantes para debatir, como lo veníamos mencionando desde un comienzo. Yo creo que lo he mencionado en muchas de mis clases, o sobre todo cuando hablamos con los alumnos, en lo referente al XABC. El XABC, a ver, aguarden un segundo, se me ha mezclado. El XABC ha sido una técnica generada para el manejo de pacientes en lo que es medicina táctica, pero ha habido una mala información sobre el tema y se lo está trasladando a la medicina urbana, a la emergencia urbana. Y sabemos que la emergencia urbana, tal cual como lo refieren estos referentes de la salud a nivel nacional, siempre, lo primero es verificar seguridad del escenario, luego verificar el estado de conciencia y verificar si el paciente respira o no respira. Si el paciente respira o no respira, es lo que nos va a decir a nosotros si tenemos una víctima para continuar asistiendo. Si nos vamos primero a la hemorragia, como siempre lo he manifestado, y es muy probable que el paciente deje de respirar y dejamos de tener un paciente. Así que bueno, me ha parecido muy útil esta disertación, así que bueno, nos vamos a estar viendo y encontrando para próximas capacitaciones y formaciones. Gracias por su tiempo.